Imágenes que estás viendo no son de una película como Blade Runner o algún videojuego como Cyberpunk. En realidad, se trata de Kowloon, una ciudad sin gobierno, sin leyes, en resumen, una anarquía. Fue la ciudad con mayor densidad poblacional de la historia. En apenas 2.6 hectáreas vivían más de 50.000 personas. Quédate para averiguar cómo llegó a existir algo como Kowloon, cómo fue para los habitantes vivir en un lugar sin leyes, y las incógnitas que nos deja su desaparición. La ciudad amurallada de Kowloon, en Hong Kong, en épocas pasadas fue una fortaleza militar. Que tras diferentes acontecimientos geopolíticos, después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio inglés tomaría posesión de Hong Kong. Solo había un problema. Kowloon, una base militar que, tras el acuerdo entre China y el Reino Unido, quedaría como una zona perteneciente a China. Así, el ejército chino se haría cargo de la fortaleza militar, pero por diversas razones sería abandonada. Consecuentemente, personas empezarían a habitar el lugar y de esta manera, a construir sus viviendas. Pronto, criminales, y personas perseguidas por la justicia, comenzarían a asentarse en la ciudad amurallada, aprovechando así el vacío legal que representaba vivir aquí. Ya que las autoridades inglesas no tenían jurisdicción en Kowloon, ni al gobierno chino le interesaba esa ciudad. Por lo tanto, mafiosos, dentistas sin licencia, falsificadores, inmigrantes y personas de escasos recursos, llegaron a habitar Kowloon. Al toparse con los límites impuestos por la propia extensión que tenía la ciudad, solo había un lugar para donde construir. Arriba. Sin ningún tipo de conocimiento arquitectónico ni estructural, la ciudad amurallada de Kowloon empezaba a levantarse por los cielos. Solo había una regla: los edificios no podrían medir más de 14 pisos, ya que muy cerca se encontraba el aeropuerto y los aviones volaban muy cerca del piso. Con apenas un promedio de 23 metros cuadrados por vivienda, vivir en Kowloon era vivir en un laberinto gigante. En la mayoría de las calles no llegaba la luz del sol, así que había luces fluorescentes prendidas durante todo el día. Entre los pasillos y escaleras interminables era fácil perderse. Aunque controlada por el crimen organizado, Kowloon era una oportunidad de vivir bajo un techo para la gente menos afortunada de Hong Kong. Imagínate cómo era vivir tan junto a otras personas. Leung Ping Kwan, en su libro City of Darkness, nos lo describe perfectamente. Aquí, las prostitutas se instalaron a un lado de la calle mientras un sacerdote predicaba y repartía leche en polvo a los pobres. Por el otro, los trabajadores sociales dieron orientación mientras que los drogadictos se sentaban en cuclillas debajo de las escaleras para drogarse. Los centros de juegos infantiles de día se convertían en lugares de espectáculos nocturnos por la noche. Era un lugar muy complejo, difícil de generalizar, un lugar que parecía aterrador, pero donde la mayoría de las personas continuaba llevando una vida normal. Un lugar como el resto de Hong Kong. Durante los años 70, el gobierno de Hong Kong finalmente decidió intervenir, y realizó cerca de 3.500 redadas, en las que logró más de 2.500 arrestos. Era la ciudad del crimen, burdeles, fumaderos de opios y casinos, controlados por las mafias más grandes de Hong Kong. A principio de la década de los 80, alcanzó su población máxima y también las tasas de criminalidad bajaron. Kowloon empezó a ser conocida por la cantidad de doctores y dentistas sin licencia que habían. Finalmente, en 1987, el gobierno chino y británico concordaron en que el lugar debía ser demolido, a causa de las paupérrimas condiciones de vida de los habitantes. El gobierno destinó $350 millones al desalojamiento y adquisición de nuevas viviendas para los habitantes de Kowloon. Aunque algunos residentes rechazaron la indemnización y decidieron quedarse, fueron desalojados forzosamente, iniciando así en 1993 la demolición de Kowloon. Kowloon fue terminada de demoler en 1994 y se construyó un parque en el lugar. Definitivamente, Kowloon es una de las ciudades más peculiares que ha existido, en ella también se ha posicionado dentro de la cultura popular. Una de las más conocidas referencias a este lugar, es la película Bloodsport grabada en la ciudad amurallada. Aunque no existe ya la ciudad amurallada de Kowloon, es interesante analizar cómo era la vida en un lugar sin ley, una anarquía, que aunque en sus primeros años abundaba el crimen y la violencia, después era un refugio para las personas que la sociedad rechazaba, formando así su propia economía fuera de la ley. ¿Te hubiera gustado conocer Kowloon? ¿Cómo crees que sería una sociedad anárquica en esta época? Gracias por ver mi video.